Si acudimos a la geometría sagrada a nivel espacial basándonos en el estado humano, veremos en esta figura de aquí arriba que la línea de puntos es la línea del exoterismo, que el que se limita a cumplir con los mandamientos. Pero la línea constante, que son las flechas que sale de la circunferencia para adentrarse en el círculo, vemos que toma la dirección apuntando al eje, hacia el centro que supone el paraíso, aunque lo hace progresivamente en forma de espiral plana, representando su progreso gradual hacia el mismo. El logro final de este recorrido hacia el paraíso supone la realización de los misterios menores. La flecha vertical apuntando hacia el cenit, la paralela al eje cenit-nadir, sería la vía de la realización de los misterios mayores, cuyo recorrido se inicia con la confirmación. Bien, saludos a todos. Entramos en lo prometido, que era el sacramento de la confirmación. Como habrán podido ver, nos hemos inspirado en el libro de los sacramentos. Incluso les hemos puesto la primera página con la imagen ya comentada. Verán que pone el título, incluso hasta el número de página. Pueden leerlo también. Lo hemos dejado un tiempo prolongado para que lo puedan leer y hemos dado una explicación sobre eso. Entonces lo que haremos, nos basaremos en lo que hemos escrito en el libro, iremos leyendo eventualmente textos, iremos aclarando cosas y después es bueno que nos fijemos que hay unas partes importantes. Este paso de los misterios menores a los misterios mayores, el sacramento bisagra que le llaman, porque pasa de los menores a los mayores, los misterios, perdón. Y después que hay elementos importantes como es el crisma, la crismación que se llama en las tradiciones orientales, y después la unción del óleo, que la función la tiene que hacer un obispo, no la puede hacer ni un presbítero ni un diácono, es decir, un presbítero, un sacerdote la puede hacer, pero con el permiso del obispo. Es un sacramento importante, muy olvidado por el mundo profano, pero presente en el mundo sagrado y clave. Bueno, clave, todos los 7 son claves, pero este es el sacramento bisagra, como si dijéramos antes. Entonces lo que haremos, luego también hablaremos de otro importante, que supongo que acabaremos por ahí, que es la influencia de los padrinos. Que tiene que haber un padrino que proponga al confirmado. Y entonces el confirmante, que será el padrino conjuntamente con el obispo o el sacerdote con el permiso del obispo, llevarán a cabo la culminación de este sacramento. Bien, pues empezaremos diciendo, iremos leyendo un poco aquí esto. Dijimos que si el nivel metafísico del bautismo es el principio de los misterios menores, seguido de la penitencia y la Eucaristía, la confirmación sería la culminación, es decir, la plena realización de estos misterios, que supone la vuelta al paraíso de donde salimos, de donde todos venimos. Recordemos que lo que ocurre en el texto sagrado nos ocurre a nosotros. La caída en comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal la estamos haciendo cada día. Venimos de ahí. Entonces lo que hay que hacer es recuperar hacia el árbol de la vida. Este camino nos lo indicará. A partir de ahí, estando en contacto con el eje principal, Zenit Nadir, que principal saben que Guénon le llama así porque es el eje del principio. Aunque la Real Academia no lo observe, quiero decir, son cosas ya muy metafísicas que la Real Academia te refiere a todo el mundo, a toda la sociedad en particular, no entra en estos detalles. Que ese eje Zenit es la acción del verbo en el universo y habríamos trascendido todo nuestro grado de existencia, que sería el estado humano. Habiéndolo culminado el mismo, y convirtiéndonos en lo que en metafísica se conoce como el hombre verdadero. Cuando se llega a ese centro del círculo por la espiral plana que sale de la espira y llega hacia el eje, lo toca, se convierte en el hombre verdadero. ¿Por qué? Porque como hombre ha culminado la humanidad. Entonces se es hombre pleno, mientras somos el intento de serlo. Por eso nos han dado el estado humano. Ahora, la influencia del Espíritu Santo nos ayuda a iniciar el camino de su plenitud mediante el sacramento de la confirmación. Confirmamos lo realizado hasta ahora y absorbemos, por decirlo así, la gracia del Espíritu Santo para iniciar el recorrido de los misterios mayores, que sería el trascender el universo entero,
trascenderíamos el universo entero, realizaríamos entonces los misterios mayores, indudablemente, y entonces nos convertiríamos, como se supone que lo estamos haciendo y la muerte física no nos ha llegado, que sería la figura del Jivamukta en el hinduismo, del Bodhisattva en el budismo, del Rasul en el islam, que son los que lo explican, le dan unos nombres a esto, no es que las demás no se refieran, pero estos lo nominan. Quiero decir, ahí seríamos el hombre universal, porque seguiríamos siendo hombres, estaríamos en nuestro cuerpo y habríamos trascendido los misterios mayores, es decir, el universo entero. Esa es la diferencia que habría. Y entonces de eso se encargarían los siguientes sacramentos, que serían el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden, de la ordenación sacerdotal. Y el de la extremaunción, tal como se verá a tratar de ello, sobre todo la extremaunción. La extremaunción no parece que es aquello de que vamos a limpiar todo lo que te quede de este estado humano para que pases al siguiente, a la siguiente espiral, lo más perfecto posible, que es lo que se hizo en el bautismo. Vamos a limpiarte en este estado todo lo que trajiste el anterior. La extremaunción sería el otro polo. Por eso el primero es el bautismo y el último la extremaunción. Pero la extremaunción no solo hace eso. Tiene un misterio dentro que entraremos cuando hablemos de ella. Seguimos con el texto. El sacramento de la confirmación constituye el vínculo entre la realización del estado de existencia en el que nos hallamos, en nuestro caso el humano, y la del resto del universo. Es, como hemos dicho, el punto de unión entre la realización de los misterios, de ambos misterios. Por poner un ejemplo, los apóstoles toman la Eucaristía con Cristo, con lo cual han realizado los misterios menores. Y su confirmación sería el proceso de duración hasta la llegada de Pentecostés, donde se inicia la trayectoria de los misterios mayores. Por un ejemplo de los apóstoles. La finalidad del sacramento de la confirmación, es decir, fortalecido por los dones del Espíritu Santo, pues lo recibimos en el corazón y lo dejamos actuar a través nuestro. Lo dejamos actuar quiere decir que nuestro ego ya no impide que ese Dios que llevamos dentro se manifieste y que se manifiesta. Entonces ahí somos nosotros otra vez. Volvemos a ser lo que en realidad éramos. Eso es lo que nos lleva nos conduce el sacramento de la confirmación. En el crecimiento de los misterios mayores sería Él, Dios, está con mayúscula aquí, quien orará, perdonará, infundirá esperanza y consuelo, estará cerca de los necesitados, creará comunión y sembrará la paz. No está mal, ¿no? Casi nada si hacemos eso. El sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. El nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Por eso su recepción es necesaria para la plenitud de dicha gracia. Colma la gracia, por eso es la bajada del Espíritu Santo, es la culminación de la bajada del Espíritu Santo, porque confirmas que lo que has hecho hasta ahora, que es bautismo, penitencia y Eucaristía, lo confirmas y quieres seguir adelante. Entonces es cuando el Espíritu Santo lo estás llamando. Y cuando llamas, viene aquello de petitis se os dará, buscaréis llamar y se os abrirá, pues estamos llamando en este momento. La palabra confirmación significa unción. En el sacramento se es ungido con el óleo, parte importante, siendo así formando el poder del Espíritu, que sería Jesucristo en este caso, el único verdadero ungido. Recordemos que Cristo es una palabra griega que significa ungido, y Mesías es lo mismo, pero es en hebreo. En la traducción para nuestro caso, Cristo es el ungido. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo y Él son una sola cosa. Se hace mediante la imposición de manos, que es la transmisión de la influencia espiritual, realizada por el Espíritu Santo a través del transmisor, sería en este caso el obispo, quien unge con el óleo perfumado, el crisma, tenemos una nota en crisma que la aclararemos ahora, al receptor. En la nota hemos puesto que, por eso en el Oriente este sacramento se llama crismación, unción con el crisma, o mirón, esto lo hemos puesto en cursiva, que significa crisma. Entonces estábamos en el crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido. Cristiano ungido, Cristo es ungido, Mesías es ungido, cristiano, pues ungido, evidentemente.
y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Esto lo tienen escrito en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. La unción es el símbolo bíblico, el simbolismo bíblico posee numerosas significaciones. Aceite es el signo de la abundancia. Esto lo tenemos en Deuteronomios 11, 14 y en otros sitios también. Y el de la alegría, lo tenemos en Salmos 5 y 104, 15. Purifica, unción antes y después del baño. Es el signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas. Esto en Isaías 1:6 y Lucas 10:34 también lo dice. Y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Esto es todo lo que nos está dando este sacramento que parecía que pasaba desapercibido en el mundo profano. En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, el sello espiritual. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautismo en la confirmación y en la ordenación es el signo de una consagración. Consagración es que estamos en lo sagrado. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida vaya desprendiendo el buen olor de Cristo. Esto lo tenemos en el segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Seguimos con el texto. La confirmación, como el bautismo, imprime en el alma del cristiano el signo espiritual o carácter indeleble. Por eso el sacramento solo puede recibirse una vez en la vida. Es como el bautismo, es indeleble. Por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca, el que confirma recibe la marca del sello del Espíritu Santo, marca de la pertenencia total a Cristo, puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Esto lo tenemos en Ezequiel, capítulo 9, versículos 4-6, y en el Apocalipsis, capítulo 9, 2-3 y 9-4. En el rito de la confirmación se dice: Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Tenemos una nota que aclararemos. Llénalos de espíritu de sabiduría e inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos con el espíritu de tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Hemos dicho el Paráclito, hemos puesto una nota. En la nota hemos puesto Paráclito es como se denomina al Espíritu Santo cuando se invoca para consolar a los fieles. Por eso Cristo, en el Evangelio de Juan, cuando está con los apóstoles y habla con el Padre y le pide: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Yo le pido al Padre que seáis uno, porque, y no os preocupéis, yo os prepararé una morada, porque os prepararé un lugar en el universo, porque muchas son las moradas de mi Padre. Entonces, pero no me veréis ni os percibiréis esto hasta que no aparezca el Paráclito. Y el Paráclito es Pentecostés. Es decir, el Paráclito es el Espíritu Santo. Es lo que se dice aquí en la nota, hemos puesto esto. Se denomina el Espíritu Santo cuando se le invoca para que los fieles van. Entonces, esa invocación del Pentecostés que no viene por los apóstoles, sino que la reciben, viene de Dios que se la da, ese sería el Paráclito. Es decir, el Espíritu Santo en acción, por decirlo así. Seguimos con el texto. Esto ya no es el sacerdote, esto lo decimos nosotros. Cuando es bautizado un adulto, un adulto que ha llegado adulto y no lo ha bautizado nadie, pero se quiere bautizar, participa en la Eucaristía y recibe inmediatamente la confirmación. El adulto, desde el momento en que se presta, es que desea ritualizar la espiritualidad que le lleva a ello. Normalmente se da en la edad de uso de la razón, como punto de referencia para recibir la confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños
incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón. Esto también es importante, ¿eh? Se habla de la confirmación como sacramento de la madurez cristiana, pero es preciso no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural. Puede llegarse a una edad adulta avanzada y no haber experimentado la edad adulta de la fe, y viceversa, experimentar una fe real a una edad natural precoz. Esto es importante, lo tengamos. Son detalles que tiene la Iglesia muy importantes para saber la efectividad que pueden tener los sacramentos, la edad efectividad según los casos, para que la efectividad sea mayor, ¿eh? Para recibir la confirmación es preciso hallarse en el estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado y en atención al don del Espíritu Santo. Es normal que no vayamos a confirmarnos si estamos todavía en un desequilibrio, en un pecado que hemos cometido. Pasemos por la penitencia, que para eso está, para que entremos limpios en la Eucaristía y evidentemente y en la confirmación. Hay que entrar limpio y abierto para que entre el Espíritu Santo. Si tiene una obstrucción por nuestra actitud, hay que sacar esa obstrucción. El sacramento de la penitencia está para eso. Estamos aquí. Hay que prepararse con una oración lo más intensa posible para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo, tal como se muestra en el libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene el capítulo 1, versículos 1-4. Perdón, versículo 14, no es 1-4. El rito se realiza por un obispo o, en su caso, un sacerdote autorizado. Lo tiene que hacer un obispo. Hay sacramentos que solo los puede dar el obispo, que son la confirmación y el orden sacerdotal. Pero en la confirmación el obispo puede delegar en un sacerdote que lo haga, con la autorización suya, ¿eh? Se efectúa mediante la imposición de manos sobre el confirmado y la unción con los óleos sagrados, crismación. Esto hemos puesto también una nota que pone: la imposición de manos es un rito ya consagrado en la Iglesia ortodoxa. Se denomina crismación, es decir, unción con el crisma, y el crisma se prepara con aceite de oliva mezclado con perfume. No se admite aceite animal o mineral. Esto es para la crismación, lo que hacen en la Iglesia ortodoxa. Aclararemos que, según nos indica René Guénon, la tradición del cristianismo se mantiene pura solo en el exoterismo, digamos, en la Iglesia católica, y la ortodoxa rusa. Son las dos que admite que mantienen la tradición. La tradición es la transmisión viva de Dios al hombre, no los inventos que hace el hombre montándose cosas sagradas, y aparte que hay varios, como ustedes pueden ver. Pero estas dos son las que nos dice. Por eso la Iglesia ortodoxa la considera tradicional, hace su vía y es válida, evidentemente, dentro de lo que sería lo tradicional. Por eso la citamos aquí. Y ahí hacen lo que se llama la crismación. Entonces, volvamos otra vez a la nota. En latín se denominó consignatio al signo de la cruz realizado por el obispo sobre la frente del confirmado. Esto es lo que la Iglesia pone. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbíteros saben que es el sacerdote, puede darle la confirmación. Aquí hemos puesto una nota en presbítero. Presbítero es el que ha recibido la segunda de las órdenes sacerdotales mayores que otorgan la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana, y que tiene en sus funciones principales celebrar misas, anunciar el Evangelio, administrar los distintos sacramentos, excepto la confirmación y el orden, y orientar espiritualmente a sus fieles. Es el representante del obispo y además se encuentra habilitado para actuar como responsable de una parroquia, es decir, el sacerdote. Tenemos que decir que el presbítero es todo eso lo que hace el sacerdote. Entonces, siguiendo con el texto, habíamos dicho que si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero, ahí venía la nota, puede darle la confirmación. La Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo, con el don de la plenitud de Cristo. Y la importancia que tiene la confirmación. Sin la Eucaristía y la confirmación, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Dicho a nivel de realización iniciática, no se puede acceder a los misterios mayores sin haber realizado los menores. Es decir, que sin la Eucaristía y la confirmación, el bautismo sería válido, pero quedaría incompleto.
quedaría, los misterios mayores podemos hacerlo, los misterios menores estaría muy bien, pero claro, nos paramos ahí, nos vemos la forma, los símbolos, la forma que tiene, la simbología que nos da, ¿nos quedamos en el fondo de la forma o vamos a trascenderlo? ¿Vamos a hacer que la forma llegue a lo etéreo o nos quedamos en el mundo de la forma? Cuidado con el mundo de la forma. A la mujer de Lot se quedó convertida en estatua de sal. Recuerden este pasaje. El rito católico actual consiste dentro de la celebración de la misa, tras el sermón de la homilía, en primer lugar, en la renuncia al mal y al pecado y la profesión de fe, que renueva y renuncia a la profesión que hicieron los padres en el bautismo. Esto quiere decir que la confirmación se hace dentro de una misa. No es una cosa aparte. Se hace la misa y en la misa, una parte central de la misa es la confirmación. Es muy importante la profesión de fe, pues en esta fe se recibe el sacramento y fiel a esta se compromete ya con su madurez adquirida a vivir de ahora en adelante no como mandato de los padres, sino con su propia aceptación y voluntad. Después, a cada candidato se le imponen las manos y luego, teniendo cerca a su padrino, se le unge con el óleo consagrado llamado crisma. En la frente, mientras el ministro, habitualmente el obispo o uno de sus vicarios, le dice la frase ritual. Le da su nombre, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. A lo que él responde, amén. El rito de la confirmación concluye con el saludo de paz al que ya es miembro completo de la Iglesia. Luego sigue la misa como de costumbre. Seguimos con el texto. Es conveniente que un padrino o una madrina acompañe a quien será confirmado y se ubique detrás del confirmado. Coloca la mano derecha sobre su hombro para significar que será su apoyo en la fe. Se trata de una costumbre antigua de la Iglesia, al igual que en el caso del bautismo. Cada confirmando no debe tener más que un padrino o madrina. Que se confirma tienen un padrino o madrina, no pueden ser allí 7 o 8 miembros haciendo de padrino. Las condiciones que debe reunir un padrino o madrina son las siguientes. Que sea creyente, católico, maduro en la fe, para que le ayude a vivirla en profundidad. Para esto resulta razonable que se trate de un miembro activo del cuerpo de la Iglesia, que haya recibido los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación, y que no esté impedido por el derecho canónico para ejercer tal función, que esté limpio, que no tenga problemas con el derecho canónico. Después, que sea mayor de 16 años y en uso de razón, y salvo que el ministro juzgue lo contrario, que sea del mismo sexo que el confirmando para que sea lícito. Es decir, que si la que se confirma es una mujer, tendrá una madrina, y si es un hombre, será un padrino. Que tenga intención de desempeñar el cargo, que quiera hacerlo. Que no sea padre, madre o cónyuge del confirmado. Que no, ni padre, ni madre, ni cónyuge. El padrino, alguien que viene que ayuda. Esto se supone que sí, porque el padrino es el que, a falta de los padres, se encarga de la formación religiosa del confirmado en este caso. Que haya sido designado por el confirmando, en su defecto, por sus padres o tutores o por el ministro o el párroco. Que en el acto de la confirmación, como ya se ha adelantado, se ubique detrás del confirmando y coloque las manos derechas sobre su hombro, significando que será suyo su apoyo en la fe, que le apoyará en la fe. Esta es la misión que tiene el padrino. La educación religiosa en sustitución de los padres. Si los padres no estuviesen por cualquier cosa, hubieran fallecido, no estuvieran, él se compromete a la educación religiosa de la fe del confirmado. Ya se ha adelantado, pero insistiremos que el confirmando debe encontrarse en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal. Si bien, es decir, que confirma tiene que estar en estado de gracia, hemos dicho. Si bien no es lícito recibirlo en pecado, el sacramento sería válido, aunque sus efectos sacramentales, los dones del Espíritu Santo, no se disfrutan hasta que se confiere la absolución de los pecados, el sacramento de la reconciliación. Es bueno, aunque no lo estuviese, sería válido, pero haría falta que hubiera la confesión de esos pecados para que la presencia o la unión con el Espíritu Santo fuera plena.
La pertenencia a la Iglesia se firma irremisiblemente en el momento del bautismo y solamente cesa por la excomunión, aunque ni siquiera ésta borra sus efectos. Es decir, que un excomulgado que ha sido bautizado es excomulgado, fuera de la Iglesia. Pero si se hubiera producido una reconciliación con él y se hubiera podido extinguir la excomunión, el bautismo sería válido. Podría seguir. Quiere decir que no borra los efectos de lo que ya se ha hecho. Con el sacramento de la confirmación se ratifica esa pertenencia a la Iglesia. Recordemos, por su nota aquí, que por Iglesia sabemos que es un edificio, que se hacen los templos, y todo, que es un conjunto social de sacerdotes y de seres humanos que se dedican a eso, pero diremos que no debe entenderse principalmente la estructura administrativa de la misma, ni el edificio que supone el templo en sí, sino la transmisión espiritual que va dando a través de los tiempos mediante los ritos. Iglesia, dicho por Cristo, cuando dos o más estéis reunidos en mi nombre, yo estaré entre vosotros. Eso es la Iglesia. Es la base de la Iglesia. La relación social, el mantenimiento social, el edificio son complementos que la tienen. Pero lo que es la esencia de la Iglesia es el rito, cómo se transmite y que estamos reunidos en su nombre. ¿No hemos recordado varias veces que cuando entramos en la Iglesia decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Nos presignamos. Nos santiguamos, perdón. En su nombre. Eso es la Iglesia. Eso es lo que decía la nota cuando hemos repetido esto. Seguimos con el texto. Decimos, sin el sacramento de la confirmación no se puede recibir ni el orden sacerdotal ni el matrimonio, que son una concreción de esta misión recibida por Dios. Es decir, que se tienen que culminar los misterios menores y los mayores entran con la confirmación. En el matrimonio has puesto una nota. Se ve que hay una excepción. Aunque el matrimonio se puede recibir antes sub conditione, a la espera de recibir en breve la confirmación. O sea, podía darse el matrimonio y celebrarse sin que estuvieran confirmados, pero inmediatamente debía producirse la confirmación, que sería un caso excepcional. Lo normal es decir, pues ya he hecho los menores, vamos a los mayores, ya he hecho el bautismo, he hecho la penitencia, he hecho la Eucaristía, me he confirmado y tengo acceso al matrimonio o al orden sacerdotal según la vida me lleve, la providencia me lleve donde me tiene que llevar. Entonces, perdón, que nos hemos quedado aquí. Sí, el siguiente párrafo nos dice, como ya se ha adelantado, de la celebración del sacramento de la confirmación debe deducirse el efecto sacramental, es la efusión plena del Espíritu Santo, como fue concebida por los apóstoles en Pentecostés, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente, como en virtud de su cargo, quasi ex officio. Quiere decir que de él puede salir el promulgar la fe al resto del mundo. Y aquí tengamos un detallito importante, que nos creemos muchos, está la creencia de que, oye, tengo que llamar a todas las puertas y voy a mi vecino a llamar, oye, tenías que convertir, tenías que ser cristiano. No hay que decir nada, hay que actuar. Por sus obras los conoceréis. Le daremos mucha más imagen al resto del mundo por lo que hagamos que por lo que digamos. Hay que decirles sí cuando lo pidan. Hay que pedir, hay que ayudarles sí cuando pidan ayuda. Porque si no se les ayuda con nuestra actuación, con las obras, no con las palabras. Pero cuando piden ayuda hay que dársela. Pero tiene que producirse el petit y se os dará. No podemos ir dando si no se nos pide. Daremos con el ejemplo. Eso es lo que tiene que hacer el confirmando. Que lo hace porque si ya está el Espíritu Santo en él, no es él que es el ego, es el Espíritu Santo en él. O sea, es la divinidad que actúa a través nuestro. Ahí empieza el recorrido de los misterios mayores. Eso el confirmado tiene esa cualidad, lo que el sacramento le ha transmitido. Entonces, con esto, pensábamos que seguíamos diciendo texto, pero no, nos sale una imagen de dos palomas volando que hemos puesto aquí en el texto y quedaría concluido el sacramento de la confirmación. Como pueden haber visto, no tiene la extensión del sacramento de la penitencia, que además añadimos con los 12 trabajos de Hércules, pero la importancia que tiene es básica. Es tristemente bastante desconocido en el mundo profano. Recordamos que en una cena de fin de curso que hicimos cuando hicimos la carrera de Derecho, hacíamos celebraciones según
había pasado 10 años o lo que fuese, nos reuníamos los que habíamos hecho la carrera juntos y nosotros ese día se había confirmado, pues nuestra hija se había confirmado y nos preguntó, ¿por qué has llegado tarde? Bueno, es que he llegado tarde porque he venido mi hija se confirmaba. Claro, y nos, oye, ¿qué es esto que se confirmaba? Y nosotros nos limitamos a decir, es un sacramento, no dijimos nada más. Pero quiero decir que la ignorancia del sacramento de la confirmación está bastante extendida en el mundo de la calle, en el mundo profano. Hablan con un profano el que a lo mejor se ha bautizado pero no practica y no hace nada, la inmensa sociedad que nos está rodeando. Pues sí, el bautismo así, se bautiza, hace no sé qué, pero que se discute si tienen que hacerlo de mayores, de menores, si son niños. Después sí, se confiesan, ¿no? Pues los pecados y luego van a comulgar, la comunión, bueno. Y el matrimonio, bueno, el matrimonio es una cosa civil que ya se hace con los jueces y esto, que esto ya esa parte lo tenemos controlado. Eso es la profanación de la palabra matrimonio, porque matrimonio es un sacramento y sacramento implica sacralidad. Si no hay sacralidad no hay matrimonio, evidentemente. Y luego si dices el sacramento del orden, dice, ¿qué orden? Cuando se hacen sacerdotes se lo tienes a clara. Pero de la confirmación no se acuerda nadie. Muy poca gente. Y es importante que la tengamos en cuenta. Han visto lo que hay. Los que seguimos, los que buscamos convertirnos en lo que fuimos y en lo que en realidad ya somos. Los metafísicos, los que nos tiran la metafísica y nos gustaría hacer una reacción espiritual, evidentemente la confirmación es clave. Clave, todos son claves, pero esta es la que hace de bisagra. Es muy importante para nosotros. Esto es lo que podemos decirle de este sacramento. Hemos dicho todo lo que sabíamos, esperamos que les haya sido de utilidad, que si quieren aportarnos ideas nos aporten las que sean, que entremos en comunicación, estamos a su disposición y vamos a ir preparando el sacramento del orden, de la ordenación sacerdotal, porque el de matrimonio lo hicimos el primero, lo tienen ustedes ya, no vamos a repetirlo en este momento. O sea que les esperamos hasta el momento del sacramento del orden, que seguiremos con eso. Estamos a su disposición, lo que ustedes quieran, y hasta la próxima.